En Radio 1010 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Presenta Intertour. Intertour, voy contigo, con los sueños que llevamos al viajar. Intertour, en tu viaje, voy contigo hacia un mismo lugar. Intertour, donde viajar es un placer. 7 de la mañana y 22 minutos, seguimos en Radio 1010. Seguimos recorriendo el país y tiempo y momento de ir a la entrevista central y bueno, dar la bienvenida al diputado Fernando Amado, escritor, politólogo, bueno, y hablar sobre todo lo que es ser un rico en Uruguay en estos tiempos. Tiempos difíciles, si uno pregunta por allí, momentos de lo que es la desaceleración, bueno, cómo vivimos el país y bueno, ante esta nueva publicación que bueno, ya está en todas las librerías de todo el país, El Club de los Millones, bueno, escritor, bueno, Fernando Amado, quien le damos la bienvenida en esta mañana. ¿Cómo anda, Fernando? Buenos días, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado de estar de vuelta por acá. El Club de los Millones en estos tiempos, ¿qué significa para Fernando Amado? Y bueno, fue primero un gran desafío tratar de realmente arrimarse a tratar de tener contundencia en cuanto a encontrar un número patrimonial. O sea, la pregunta que vos hacías hace un rato, ¿qué es ser rico en Uruguay? Bueno, ¿qué es ser rico en Uruguay? ¿De cuántos millones estamos hablando? Porque en el mundo más o menos, por distintas razones, por distintas publicaciones, la revista Forbes, esa internacional que todos los años saca, bueno, la lista de los más millonarios. Hace unos días la noticia en todos los portales y en todos los canales, en todas las radios, era justamente que el dueño de Zara, de las tiendas Zara, como sus acciones habían incrementado un 44%, había pasado Bill Gates y estaba primero en la lista de los más millonarios del mundo, ¿no? Sí. Ahora, ahí estamos hablando de individuos que tienen miles de millones de dólares. Entonces, el primer escollo, el primer desafío fue encontrarle la horma a que es ser rico en Uruguay. Y eso yo lo fui afinando, digamos, con un trabajo, con muchas entrevistas y consultas a economistas, especialistas, asesores vinculados a grupos económicos y a gente que está en el libro, digamos. Y también a jerarcas políticos que estuvieron o que están, digamos, en lugares muy sensibles en donde se pueden ver, digamos, las situaciones y las dimensiones patrimoniales desde arriba, ¿no? Con una visión general y yo diría bastante cercana a la realidad. Y ahí me encontré después cotejando que en Uruguay para ser rico, para ser considerado rico, que es distinto a millonario. Millonario vos podés tener 2 millones y ya sos millonario, 3 millones de dólares y ya sos millonario. Que es muchísimo dinero para cualquiera de nosotros tres, ¿no? Pero digo, si le vamos a poner la lupa, si le vamos a poner el foco en realmente quiénes son ricos en Uruguay, tenemos que estar hablando de individuos que tienen patrimonios superiores a 10, 15 millones de dólares en el Uruguay. ¿Cuántos son los ricos? Bueno, es una pregunta, yo diría, difícil de ser absolutamente, digamos, detallista en el número, pero una de las cosas que varios de ellos incluso, yo diría, echan luz acerca de eso, es que son mucho más de los que imaginamos. Están aquellos que esconden la leche, como si estuviera en una parte... Sí, son mucho más de los que imaginamos que tienen ese tipo de situación patrimonial superior a los 10, 15 millones de dólares. Incluso yo diría que el pelotón de los ricos uruguayos está, o sea, el mayor número, digamos, de ricos uruguayos está entre 40 y 60 millones de dólares. Después hay algunos que también... se escapan, digamos, de ese pelotón, encabezan un poco el selecto club de los millones y que tienen situaciones patrimoniales que exceden los 100 millones de dólares y algunos los 200 millones de dólares. Pero, a ver, la realidad de la dificultad del acceso sobre todo a ir blanqueando todo esto, que fue todo un trabajo de mucho tiempo y que fue fundamental el testimonio de ellos, es eso que tú decías, que en realidad lo dice uno de los ricos uruguayos, lo dice Ernesto Kimmel, que dice, lo que pasa es que los uruguayos
por nuestra idiosincrasia y porque muchas veces el éxito económico es castigado por la sociedad, tendemos a esconder la leche. Fernando, obviamente, ¿cuánto tiempo te llevó, bueno, todo lo que es el trabajo, todo el proceso de recabar la información y luego plasmarla y hacer todo ese trabajo que tú haces a través de lo que es la escritura? Llevó un par de años. Un par de años intensos, ¿no? En donde yo cuando encuentro el tema, realmente me pasa siempre, con todas las publicaciones me ha pasado lo mismo. Cuando encuentro el tema y realmente, cuando encuentro el tema, tengo que estar realmente enamorado del tema, porque si no, no funciona. A eso quería ir, digo, porque digo, mucha pasión, porque siempre, digo, en cada una de tus publicaciones vemos que siempre son títulos importantes. Siempre, digo, buscando la manera de que impacte a lo que es la sociedad y que, bueno, que cada uno, bueno, al haber un impacto, lo que es el título también, bueno, lo consuma la gente. Sí, a ver, todos los temas han sido temas que muchas veces se denominan como taquilleros, ¿no? O con gran pegada en el público, sobre todo porque son temas que los rodea, ¿no? Como el misterio, la fantasía, muchas veces la falta de información, y yo diría también muchas veces el fenómeno del poder, ¿no? O sea, son todos grupos o personas que por distintas razones, los masones, el Opus Dei en Uruguay, la colectividad judía, Oscar Magurno, los militares, los ricos en Uruguay, a los cuales todos le asignamos un rol de poder en la sociedad uruguaya, ¿no? Entonces, a mí lo que me genera yo diría, un gran motor para generar estas investigaciones con gran pasión y con gran intensidad, es que yo mismo soy parte de la sociedad que tiene todos esos prejuicios, preconceptos, fantasías y que quiere conocer más acerca de este fenómeno, ¿no? Entonces, es que al uruguayo le gusta que en realidad, meterse de lleno. Claro, yo me zambullo en temas que por distintas razones, el otro día un colega de ustedes me lo decía, por distintas razones, pero muchas veces por cierto temor o cierta encare muy a la uruguaya, se es demasiado, yo diría, precavido, ¿no? En meterse en temas como estos que yo me he metido. De hecho, a mí siempre, sistemáticamente, en cada una de las investigaciones, aparecía gente que me quiere, que quiere lo mejor para mí, que me decía, no te metas con los masones, no te metas con el Opus Dei, no te metas con los ricos, no te metas con los militares. Porque además se sobredimensiona en el Uruguay, y eso me parece que es algo que a partir de todos los libros queda bastante claro. Se sobredimensiona el poder negativo de estos grupos. O sea, el poder negativo en el sentido del poder de después tomar alguna acción de venganza, ¿no? Por haber estudiado ese grupo. Sí, claro. Y no, o sea, estamos frente a grupos que integran uruguayos como nosotros, como cualquiera, ¿no? Y que, digamos, se distinguen por tener determinada filosofía, integrar determinada institución filosófica, religiosa, o tener, como en el caso de este libro, un patrimonio absolutamente, digamos, especial y digamos, selecto, con una espalda ancha muy, muy grande desde el punto de vista económico, pero no la dimensión uruguaya, que muchas veces se aplica a muchas cosas, también se aplica a que no es atinado, me parece, sobredimensionar el poder de la maldad de los grupos el hecho solo de investigarlos. Fernando, obviamente la gran pregunta, ¿los ricos del Uruguay son solidarios con los que realmente menos tienen? Mira, yo me encuentro con algunos ejemplos que son muy fuertes, ¿no? El caso de el Toto Gramón, Alberto Gramón, que falleció lamentablemente en julio pasado, pero que yo lo entrevisté el año pasado, y fue una muy linda entrevista, que era un productor fortísimo de agropecuario de Jung. Es un individuo que, para ponerlo en números, ¿no? Tiene donaciones, por ejemplo, de $1 millón a la Teletón, de $350.000 para levantar la policlínica en Fray Ventos, de cuando la sequía tremenda en San José, sobre todo el sector lechero, auxilió a todos los tamberos,
tenía ya casi que embarcado unas varias toneladas de maíz y una cantidad de otros forrajes para exportar, y los bajó y los mandó para alimentar las vacas para que no se murieran de hambre porque no había pasto que comer. Es decir, ese es un ejemplo, yo diría, el ejemplo, Sí. ¿no? Quizás de gran, yo diría, actitud solidaria y de responsabilidad por ostentar y tener una situación privilegiada. Ahora, hay otros casos que no. Hay algunos que se quieren guardar los millones para... Lo que pasa que también, o sea, también justo decir que lo de Gramont no es que él en su vida lo haya promocionado, Sí, sino sí. que uno se fue enterando y él incluso quería mantener el perfil bajo también en el tema de la solidaridad, porque muchas veces la solidaridad, digamos, no es un acto de promoción, Sí. sino que la verdadera solidaridad se hace de callado, digamos, ¿no? Entonces, también es un terreno difícil porque hay muchos que de repente quizás no quieren, y no quieren realmente de que se sepa que ayudan, ¿no? Hay también aquellos de que de repente no ayudan o que no sienten, que me parece más importante. O sea, yo lo que siento es que aquellos que están en una situación de mayor privilegio tienen que tener un grado de responsabilidad mayor para con el colectivo que integran, para con la sociedad que integran. Sea ricos uruguayos, Sí. o sea políticos uruguayos, sea comunicadores uruguayos. Es Sí, decir, la verdad, tenemos pasa. más responsabilidad que una cantidad de compatriotas que bueno, que por distintas razones no están en lugares que estamos nosotros. Es cierto. Por allí tú hablabas hablábamos recién de las colaboraciones, ¿no? De las donaciones a lo que es el ámbito benéfico. ¿Qué pasa con las colaboraciones o aportes de esos millonarios en el Uruguay, de esos ricos, a la política y la influencia que ejercen, ¿no? En ese ámbito? Mirá, primero hay una realidad que queda absolutamente en evidencia en los testimonios de los protagonistas del libro, de los ricos uruguayos que hablan para el libro, que son más de 25, en donde es notorio de que hay una relación directa entre grupos económicos y poder político, ¿no? Es decir, todos cuentan con mucha naturalidad y detalle cómo son sus relaciones y cómo han sido sus relaciones con todos los expresidentes uruguayos, ¿no? Y queda muy claro que son relaciones de una enorme fluidez, en donde desde el poder político ellos reciben un trato sin duda que preferencial, y que después también preguntados acerca de el tema de las campañas electorales, del financiamiento de las campañas electorales, las donaciones para las campañas electorales, también son muy, yo diría, honestos en los testimonios en el libro al, digamos, correr el velo y decir que ellos colaboran siempre con las campañas electorales, en general de todos los partidos. Casi todos comentan de que colaboran en las campañas de todos los partidos, y que ahí hay como distintas formas digamos, yo diría, de interpretar sus donaciones, ¿no? O sea, ellos, algunos lo dicen. Dobat, por ejemplo, el fundador de Zona América, dice que él, y me parece muy, muy jugado lo que dice, muy honesto de su parte, él pone arriba de la mesa el hecho de que termina donando por miedo a posibles represalias del poder político, ¿no? Que él no es que dona para después tener la posibilidad de tener un trato preferencial, sino que más bien, en realidad, el trato preferencial para él es algo que es muy difícil de que se tenga, o que no lo ha sentido nunca, y que lo que sí siente al momento de donar es, digamos, blindarse ante la posibilidad de que si no pone pueda llegar a tener alguna represalia. Hay otros que ponen porque sienten y dicen de que, bueno, de que es parte del juego de estar en el sistema, y digamos, es como una regla no escrita, el hecho de que quienes tienen poder económico y empresas potentes terminen financiando las campañas de los partidos políticos, porque si no, no se podrían financiar de otra manera. Y hay quienes también, con honestidad, con mucha honestidad, dicen de que terminan, digamos, generando esa lógica de financiar a los partidos políticos, porque también les interesa tener un teléfono y a quién llamar mañana cuando haya una iniciativa legislativa, ejecutiva, de gobierno,
que pueda llegar a perjudicar, digamos, su rama de actividad y por ende tratar de llamar al político para que interceda ante esa situación, o bien también si tienen un proyecto, digamos, productivo, económico para presentarle lado, miles de amigos interesados y dolor de cabeza en igual cantidad. Los políticos no invierten, te enredan para que uno lo haga, luego se retiran a sus campos a disfrutar de sangre del pueblo. Mensaje que nos envía un oyente que está en el exterior, Jorge de Filadelfia. Por aquí otro mensaje más, continúa en vuestra compañía. A Fernando Amado pregunta, ¿no es vergonzoso que los cargos del gobierno ganen varias canastas familiares cuando se les niega media canasta a los trabajadores? ¿Por qué no topean los salarios de los legisladores? Pueden, Manuel de Pajas Blancas, que es un tema recurrente también. Quizás no sé si hablamos de tantos millones, pero es un tema recurrente esa diferencia de salarios y bueno, también con noticias que han... unos mucho y otros nada. Y que han surgido en los últimos tiempos, como esos, por ejemplo, los cargos nuevos del MIDES, el sueldo del administrador del Fondo de Solidaridad, ¿no? Esas diferencias que se dan a nivel político. No sé si figura algún político en el Club de los Millones. Sí, figura algún político, figura, por ejemplo, Ignacio de Posadas, que en realidad es el fenómeno de ricos que ingresan a la política, ¿no? O sea, son ricos que luego, digamos, a partir de su condición de rico y de una cantidad de cosas, terminan seduciendo a partidos políticos para que lo lleven dentro de sus filas en distintas, digamos, lugares, ¿no? En el caso de Posada, bueno, fue ministro de Economía del gobierno de Lacalle, después fue senador y es alguien muy vinculado, digamos, al herrerismo. El caso de Servino del Partido Colorado, que también fue ministro y que después también se alejó de la actividad. El caso de Novik es el caso, digamos, más nuevo y yo diría contemporáneo, que es un rico que evidentemente ingresa a la política, es candidato a la intendencia en el periodo electoral de mayo pasado y que aparentemente, o sea, tiene intenciones de seguir y digamos, postularse, no sé si a presidente, intendente de vuelta, pero seguir en la política activa, por lo menos rumbo a la próxima elección, próximo periodo electoral 2019. Lo que se da mucho en la política es los fenómenos de ricos que ingresan a la política, están un tiempo y se van. Es decir, es muy difícil encontrar ricos, porque cuando estamos hablando de ricos, estamos hablando de ricos. Estamos hablando de lo que decíamos al principio. Gente que tiene patrimonios de más de 10, 15 millones de dólares. Y que en realidad ese es el límite inferior para ingresar a esa franja. En realidad estamos hablando de, en general, individuos que tienen mucho más que eso, que 10, 15 millones. Entonces, políticos que sean ricos no hay. Lo que hay es ricos que ingresan en la política y que después muchas veces se terminan yendo, como el caso de Posadas y el caso de Servino. Por allí cuentas también, digo, que Jorge Valle en un momento le propone a un empresario importante, en el caso de Carlos Alberto Lecueder, le proponía ser intendente de Montevideo. Sí, lo que pasa es que hay también siempre una enorme tentación. Primero la vinculación que hablábamos hace un rato, ¿no? O sea, esa ida y vuelta fluida que hay entre ricos y políticos hace de que muchas veces se encuentre en una figura que es rica, que es empresaria, que tiene cierta visibilidad y que, digamos, lo rodea el éxito, ¿no? Como un halo de éxito, sea a veces tentador para que un político o alguien que está en un partido político diga, bueno, sería bueno, estaría interesante traer a fulano de tal, ¿no? Y tratar de darle la espalda que no tiene desde el punto de vista político, estructura política, y aprovechar el prestigio que puede llegar a tener como emprendedor, como empresario y como hombre exitoso, ¿no? Eso pasó con Lecueder, digo, es una anécdota que cuenta el propio Lecueder, pero siempre está la posibilidad esa, porque también a veces está la onda o la moda de decir, bueno, traigamos a alguien fuera de la política. Sí, siempre ¿no? se dice. Bueno, la gente empresario quiere, destacado. Claro, algún empresario destacado, algún personaje destacado, pero por fuera de la política, porque a veces eso es cíclico, ¿no? Pasa de que los partidos a veces dicen, bueno, tenemos que hacer algún golpe de efecto y traer a alguien ajeno de la política tradicional, porque hay una cantidad de gente que de repente no cree mucho en los políticos. Y aparte se dice también, bueno, no, porque aparte es empresario y no precisa. También. Eso yo creo que es una trampa mortal para la política, ¿no? Porque, o sea, es cierto de que como es empresario y tiene espalda ancha, no precisa.
pero ojo con crear también un monstruo de varias cabezas, que es que la política y las decisiones de representación terminen solo en manos de gente que no precisa, o sea, en manos de ricos. Mano de ricos. Si la política y la democracia termina en manos de un grupo específico con determinados intereses económicos, me cuesta creer, porque la historia lo marca así, la historia universal lo marca así, de que no termine siendo un grupo que termine tratando de beneficiarse a sí mismo. Entonces, muy lejos va a estar de beneficiar a la mayoría de los uruguayos. Entonces hay que tener cuidado con esa demagogia a veces en la que se cae, de decir, bueno, esto no quiere decir de que no haya que poner mucho cuidado en el tema de los salarios de legisladores, en los cargos y todo eso. Son cosas distintas. Son cosas distintas. Y digo, lo remarco porque no quiere decir eso. O sea, yo creo que hay que ser muy celoso en el cuidado de los dineros públicos y en el financiamiento de los políticos, de los legisladores o de los cargos políticos. Porque eso a veces termina siendo realmente una forma de financiamiento de la política que termina molestando mucho y con razón al ciudadano. ¿Será que los ricos de este país en algún momento piensa si son mortales? Porque bueno, está aquello que pensar acumular, digo, pero a veces el acumular también demasiado, no sé hasta qué punto tiene un beneficio. Sí, es muy interesante lo que decís, porque a mí una de las cosas que más me interesaba también era lograr encontrar, digamos, la faceta más humana del tema de la riqueza y la faceta más realista del punto de vista de la vida, ¿no? Y por eso fue muy importante todos los testimonios que hay en el libro de Ricos Uruguayos que realmente se abren y hablan de cómo viven su riqueza, de las inseguridades que tienen, de las fortalezas, de las deudas pendientes, de lo que han sacrificado para construir sus fortunas. Y allí se encuentra, obviamente, que muchas veces la plata, obviamente, no es todo. Y que, claro, alguien podrá estar escuchando y como muchas veces se dice, ¿no? Dame la plata y después veo, ¿no? Sí, claro, muy bien. Vos dame la plata y yo después veo si... a ver, me parece que ahí lo que pasa que es muy importante saber valorar, ¿no? Desde mi punto de vista, esto es muy personal, ¿no? Lo que verdaderamente es importante en la vida, ¿no? Y la plata es un medio, desde mi punto de vista. Calidad de vida, para claro, obtener calidad de vida. Claro, es un medio. Y digamos, como medio, tener dinero para tener una mejor calidad de vida, sin duda. Ahora, había un mensaje de un oyente que me pareció muy interesante, el que escribía desde el exterior, que decía, a veces termina siendo muchos amigos interesados, es decir, muestra también otra faceta de esa situación de éxito y riqueza que termina siendo de que a veces es gente con una gran soledad, ¿no? Está también aquello que cuando tenés mucho dinero, tenés 1 millón de amigos, y cuando no tenés, estás solo. Sí, eso está, y está lo otro, que es, si bien, como dice alguno de los entrevistados en el libro, que me parece muy interesante, que dice, bueno, yo, una de las cosas que valoro de tener tanto dinero es que no tengo que ocuparme de los problemas chicos, ¿no? Porque de los problemas chicos, de los problemas diarios, se ocupa alguien siempre por mí. Pero, digamos, Forlán, que es entrevistado para el libro, Diego Forlán, rico, digamos, a partir del fútbol, pone arriba de la mesa el hecho de decir, no, en realidad la vida, más allá de las circunstancias, es un cambio de, yo diría, de dificultades y de problemas a solucionar. Cuando tenés problemas chicos, te concentrás y pones el foco en solucionar esos problemas chicos porque son los que tenés adelante. Pero en el caso de gente que tiene mucho dinero, pasa a tener otros problemas que terminan a veces hasta siendo como una especie de cárcel, porque se vive preso de los precios de las commodities, sí, de los mercados, del propio dinero. Hay un capítulo dedicado a un caso que me pasó a mí, de alguien que entrevisté y que después tuvo una situación casi de secuestro de uno de sus hijos. Entonces, en ese momento cuando casi le secuestran a un hijo y siente todo eso, ¿para qué quiere el dinero, no? O sea, cambiaría todo el dinero para tener la seguridad de que no le secuestren al hijo. Es que al ser rico también pasa a ser persona pública. Y pasa a ser una persona muy, yo diría, expuesta, ¿no? Y con una gran dosis para quienes están afuera, digamos, de posibilidades de ser blanco para la crítica muchas veces, y ojalá que nunca sea para algún acto delictivo, ¿no? Por suerte en el Uruguay tenemos una
una buena, yo diría, historia, en el sentido de que los actos delictivos contra gente rica, que en general son secuestros, para pedir rescate, han sido frustrados sistemáticamente. Los últimos 3 secuestros que hubo, el que hizo Maris Curren hace muchos años, un verano, a una chiquilina, el de Rospide, Nacho Rospide, y el último de Ivana Salomone. Los 3 terminaron con quienes lo hicieron presos, sabiendo perfectamente quiénes lo hicieron, con los secuestrados sanos y salvos y sin pago de rescate. Entonces es una modalidad delictiva que en el Uruguay no goza de buena salud, por suerte. Por aquí llegan más mensajes al respecto de nuestro oyente que tú mencionabas, que nos escribe desde el exterior, Jorge, de Filadelfia. Dice, pregunta, si gano una lotería y soy un nuevo rico, ¿cómo saber dónde y cómo invertir para obtener un beneficio a futuro? Que es un poquito lo que hablábamos también fuera del micrófono, ¿no? Que también tratás en el libro el tema de bueno, no solo cómo se genera esa riqueza, sino cómo se ha mantenido también. Sí, muchos de ellos, y yo creo que es uno de los valores que tiene la palabra y el testimonio de ellos, que es que cuentan realmente cómo fue que hicieron su fortuna los que la hicieron, digamos, más de abajo. Otros cuentan cómo la mantuvieron y otros cuentan cómo la multiplicaron, digamos, ¿no? Y cuentan, por ejemplo, cuál fue o cuáles fueron los momentos en donde sintieron un quiebre de que lograron, digamos, pasar a otro nivel de riqueza, ¿no? O sea, crecer a partir de una decisión empresarial, a partir de un momento histórico, a partir de una decisión personal. Por aquí otro mensaje más, dice solidaridad sí, mensaje que también nos envía Jorge, dice pero seguro que también descuenta impuestos con cada donación como lo hacen todos los ricos, caso Bill Gates dona más de 500 millones si no los impuestos lo matan. Mensaje que también nos envía Jorge desde Filadelfia. Otro mensaje más, la fortuna de los ricos la hicieron trabajando honestamente o estafando y mintiendo y no tan transparentes sus negocios. Mensaje que nos envía Miguel del Buceo, bueno, al respecto de las distintas realidades de cómo surge esa riqueza. Hay de todo, yo diría que hay de todo y que es muy nuestro, digamos, poner, o sea, si es exitoso seguramente jodió a alguien, seguramente lo hizo por izquierda, seguramente no trabajó y seguramente es porque tiene algún contacto. Y eso no siempre es así. No digo de que no haya casos que sean así. Lo que digo es que la generalización de aquel que pueda llegar a tener éxito económico, tener el reflejo ese que tenemos tan uruguayo, digamos, de encontrar siempre la forma de sacarle mérito, Sí. me parece que es negativo. Fernando, otro de los temas interesantes, los uruguayos, ¿son de dejar su dinero aquí en el Uruguay o lo llevan a Suiza o a alguna isla? Antes que nada quiero mandar un saludo al director de la radio, Pablo Escotelaro, que está siguiendo Un la abrazo entrevista. grande a Pablo. Sí. Bueno, que obviamente le gustaría que tengas la visita aquí a la radio y bueno, ojalá que en algún momento Sí. vamos a coordinarlo para que nos Un acompañe. abrazo grande, Pablo. Lo que decías en cuanto a invertir, bueno, encontrás de todo. Hay uruguayos que con sus propios emprendimientos tienen incluso sedes de sus emprendimientos, filiales en el exterior. O sea que de hecho ya tienen inversiones productivas en otros países. Hay uruguayos que dicen con claridad, que están entrevistados en el libro, que no invierten nada en el exterior porque digamos, su propia tradición hace de que todo lo que han hecho lo inviertan en el país. Es muy interesante porque hay una tensión entre ellos mismos, entre los Sí. propios ricos uruguayos, que hay quienes critican a sus digamos, compañeros de círculo de los millones por justamente tener un gran patrimonio, una gran cantidad de dinero acumulada y, por ejemplo, no ser generadores de puestos de trabajo, sino especuladores más con su dinero a través de colocaciones, etcétera. Entonces, también hay una tensión interesante entre ellos mismos, porque como que el rico que genera puestos de trabajo y genera emprendimientos productivos y hace que derrame esa riqueza para más gente, es como puesto como ejemplo por algunos y es mejor visto que el otro.
Claro, por allí, tomando esto que decís como una crítica, ¿no? A lo que es ser rico y quizás esa idiosincrasia de cuando uno sube que lo bajan de un ondazo enseguida también, ¿no? En cualquier cosa, no solo los ricos, ¿no? Claro, Es por cierto. eso. Pero también por allí lo vinculo con una crítica que se hizo a tu libro de uno de las figuras que aparece. Hoy hablábamos de Forlán, pero también Salayeta, Sí. ¿no? Que, una crítica al respecto que no quería figurar. ¿Por qué es esa negación a no figurar? ¿Por el tema que venimos hablando? Mirá, a mí, no me sorprendió. Supuse que, o sea, capaz que no es solo Salayeta, ahora es Salayeta, pero capaz que en el próximo día hay alguno más que declara que no le hubiera gustado estar. Yo creo que es bastante coherente que no quieran estar. O sea, es coherente. Lo que obviamente no llevo de Salayeta es cuando menciona que es mentira. Porque él mismo en sus declaraciones, yo creo que, ¿viste cuando dicen no clara que oscurece? Bueno, él en sus propias declaraciones después termina diciendo de que por la situación del país, obviamente que dejando medio entrever el tema de la seguridad, no le hace nada bien estar expuesto en una situación así. Y a ver, o sea, yo hablé con gente del entorno de Francisco Casal, que para hablar justamente y poner el foco para no errarle y aproximarme mucho al tema de los ricos que ha ido generando la actividad del fútbol, que es una actividad, digamos, generadora de ricos uruguayos relativamente reciente y nueva, que tiene una primer camada con aquellos Francescoli, Paolo Montero, es decir, con algunos individuos que hicieron una buena fortuna, pero en un momento en donde el negocio del fútbol todavía no estaba tan globalizado y Sí. tan mediatizado, entonces los montos eran menores. Y después hay, digamos, una segunda etapa, Recoba, Salayeta, Paolo Montero, es decir, hay otro. Y después tenemos los que están hoy, digamos, en el tapete, Diego Forlán, Luis Suárez, Cavani. Luis Suárez hace una semana o un poco más se supo que ganaba 10 millones de euros por año, ¿no? Entonces, es decir, es inocultable de que han generado montos que los hacen dignos integrantes del círculo, el grupo de los millones del Uruguay. Ser ricos en el Uruguay es notorio que lo son. Entiendo, y no entro en la polémica porque no tengo ningún interés, de que hubiesen preferido no estar en el libro, ¿no? Entonces, entiendo que Salayeta de repente hubiese preferido no estar en el libro por un tema de exposición, por un tema de visibilidad. Ahora, yo también en el libro planteo en más de una oportunidad, a los pobres nunca les preguntamos si quieren salir en los índices de pobreza, ¿no? A los pobres nunca les preguntamos si queremos... si quieren que desnudemos su situación de pobreza y su situación de carencia ante todo el Uruguay. Y sin embargo, no lo hace un escritor, sino que lo hace muchas veces hasta el propio sistema a partir de los índices y una cantidad de cosas. Entonces tenemos como una doble vara para medir estas cosas. Antes de ir al cierre de la entrevista, no puedo estar ajeno de hacerte la pregunta, de tu participación allí en Canal U, de esa tertulia que conformás, del programa que estás participando. ¿Qué experiencia vivís a través, de esa gente joven que te acompaña? El Pacha, Fabiana Goyeneche, Cristian Di Candia, todo un equipo de gente joven. ¿Cómo te sentís a través de lo que es la pantalla de Canal U? Está buenísimo, o sea, yo creo que es un emprendimiento espectacular, que Canal U, cuando nos convocó, ninguno de los que estábamos participando en ese emprendimiento dudó en tirarse de cabeza a participar, porque además nos conocemos entre nosotros, más allá de pertenecer a distintos sectores y partidos políticos, tenemos una coincidencia generacional, más o menos andamos en la generación de treintañeros, y yo creo que es un gran aporte porque nos sentimos con tal comodidad cuando discutimos de los más diversos temas políticos de interés del país, que sacamos lo mejor de nosotros. O sea, no respondemos a lógicas corporativas políticas, sino que decimos realmente lo que pensamos desde nuestra perspectiva generacional, y muchas veces lo que sucede, y que yo creo que es interesante, es que en muchos temas hay mucho acuerdo entre nosotros, ¿no? Hay miradas bastante parecidas, en otros por supuesto que no, pero yo diría de que
lo llamativo quizás es que muchas veces son más los acuerdos que las discrepancias. Entonces eso hace por lo menos a una realidad que tiene que ver seguramente con tener más o menos la misma edad y ver, digamos, algunos fenómenos de la misma manera. Y a veces es bueno ser crítico porque también de la crítica se aprende. Por supuesto, a veces en Uruguay como que la crítica no es bien recibida. Y yo soy un hincha tremendo de la autocrítica. Yo mismo paso haciendo autocrítica de mis emprendimientos, de mi grupo, de mi acción política. Porque digo, la crítica es generadora, yo diría, de argumentos y visiones para mejorar. Me parece fundamental en un proceso de mejoramiento. Entonces, la crítica necia, no. La crítica por la crítica misma, no. Pero la crítica cuando tiene sustento es bien recibida. Y por allí, disculpa, y por allí también digo, en temas que hacen al país, que está el fanatismo que no ayuda, ¿no? A veces uno por seguir una determinada línea política. Eso es totalmente enemigo, yo diría, del mejoramiento, el bienestar, de la tolerancia. O sea, el fanatismo es enemigo de la convivencia democrática. Entonces, entender a los partidos políticos como cuadro de fútbol es el primer error que puede cometer una persona. Nos has transportado a lo que es el libro, lo que es el Club de los Billones, y bueno, de Editorial Sudamericana, que se lo recomendamos a toda la audiencia, que lo compren y que se van a transportar hacia un mundo realmente donde van a encontrar muchas cosas. Gracias, Fernando Manu, por el libro y también por formar parte de esta entrevista en esta mañana aquí en Radio 1010 y las primeras noticias. Muchas gracias a ustedes, un placer y seguramente nos veremos más temprano que tarde, como dicen. Más bien que sí. Gracias. Gracias. Nosotros nos estamos despidiendo. Nos despedimos, muchos mensajes que quedaron pendientes, que le vamos a dar lectura mañana para cumplir con toda la audiencia y bueno, esperando que tengan una muy buena jornada hoy, nos reencontramos mañana. Mañana bien tempranito aquí en la 1010. Disfruten de esta jornada. En Radio 1010 finaliza la propuesta periodística de la mañana. Primeras noticias. Freddy Casulo, Ivana Molina y todo el equipo Radio 1010 los acompaña de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Primeras noticias. Llegamos cada vez más lejos y a más gente.